Así que como ya se han dado cuenta, el tema para esta mañana le he llamado la sangre de Cristo, basado en el versículo 14 que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo. Hemos visto mucho en la Escritura que en los mensajes anteriores que los sacerdotes, los somos sacerdotes, no podían limpiar del todo la sangre del hombre. Es más, hemos mencionado muchas veces que él mismo debía de expiar primero los pecados propios para luego interceder por los pecados de toda una nación. Cuando leemos la Biblia, encontramos algo muy interesante. Y eso es que la sangre de Cristo corre en la Biblia desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Impresionante. A través de cuadros o frases abiertamente escritas. Pero la sangre de Cristo aparece en toda la Biblia. La sangre. Estamos aquí en el libro de Hebreos. Aunque es un libro escrito para los hebreos, está en el Nuevo Testamento, por consiguiente fue escrito en griego este libro. La palabra sangre en el griego viene de la palabra haima, en el griego, y que se refiere a sangre literal, ya sea sangre de hombre o de animal. Y lo curioso que encontré, lo he escuchado muchas veces, pero lo encontré escrito en un diccionario, que en figura la palabra sangre significa jugo de uvas. Y se habla mucho, también se refiere la palabra sangre a través de la expiación de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Y es precisamente lo que el apóstol nos está diciendo aquí en estos versículos de capítulo 9 del libro de Hebreos. Así que voy a compartir el tema, la sangre de Cristo, pensando la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento, en primer lugar, y luego veremos la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Voy a ser breve, porque hay muchísimo para hablar. Mientras más pensaba en el tema, más cosas venían a mi cabeza. La sangre de Cristo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento fue profetizada. Interesante. Hay un maravilloso versículo en el lindo libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, observemos. Dice, capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí esta escena es cuando Adán y Eva habían pecado, Dios desciende para hablar con ellos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que sabemos, la serpiente no era como la conocemos ahora, no se arrastraba primitivamente, andaba parada. 15, versículo 15. Y sigue hablando Dios, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza,
la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente va a herir a la simiente de la mujer aquí abajo, en el calcañar. Ahora, esa fue una tremenda profecía que el Señor entregó aquí, hablando de la simiente de la mujer y que de esta mujer sabemos nosotros que un día iba a nacer el Señor Jesucristo. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, o consumado es, que significa en español, Cristo clavó en la cabeza a la serpiente. Tiene sus días contados. Pero la serpiente siempre ha atacado a la humanidad, desde el huerto. Desde el huerto. Es interesante que la Escritura, la palabra de Dios, a nosotros siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, nos habla, o en este caso hablaba a los hebreos a través de los cuadros. Y quiero en este momento mostrarle un cuadro precioso hablando de la serpiente en el libro de Números. Números, el capítulo 21. En Números, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 5. Número 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, el pueblo hebreo, en el desierto, molesto con Moisés, molesto con Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El pueblo le critica a Moisés. Continúan. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, están en el desierto, alegando, criticando que no tenían pan ni agua. Y molesto porque todos los días estaban comiendo maná. Para ellos era un pan muy liviano. Saben que no todos los panes son iguales en el mundo. Nosotros, los chilenos, gustamos de uno de los mejores panes en Sudamérica. ¿Saben eso? Cada extranjero que viene, y en el pasado cuando yo tenía extranjeros, venían muchos y venían en mi casa, les gustaba el pan. Recuerdo yo una vez a Sibaldo, ¿te acuerdas de Sibaldo? Un brasilero que vino mucho y desde el principio llegó siempre a mi casa. Y un día yo, por mejor, compro pan especial. Puro pan especial, y le llevé. Y él está en la casa y entró luego en confianza con nosotros. No hablaba perfecto el español, pero sí, no conversamos. Y me dice, pastor, ¿no tiene del otro pan? Me gustó más el otro. Oye, perdón, Sibaldo, le digo, yo este pan lo compré por mejor porque este pan es especial. O está más caro, más sabroso. No, me gustó el otro. ¿Cuál era el otro? Marraqueta. Otra ocasión estamos en un retiro de pastor en el campamento. Uno de los misioneros americanos que estaban en Argentina, siempre venía a nuestro retiro de pastores, que es inmediatamente después de nuestro campamento. Y me dieron mi pan, mi sándwich, y era marraqueta. Y yo lo abro y le saco la miga. Tengo esa costumbre. Le saco la miga a la marraqueta. Y él está sentado tomando desayuno frente a mí y me dice, pastor David, ¿por qué le sacas la miga al pan? Usted está desperdiciando lo más rico del pan. Me dice. Por eso yo vengo a Chile, porque me encanta el pan chileno. Nuestro pan, nosotros tenemos influencia de nuestro pan de Francia. La marraqueta viene de Francia. Los franceses trajeron el pan aquí. El baguette, ese pan y todo ese tipo de ellos. Disfrutamos de buen pan. Cuando vamos a otros países, o cuando yo iba en otros países, no es tan rico, excepto el pan de Mendoza. Ese me gusta mucho. Pero ahora no estoy comiendo tanto pan. Pero cuando he ido con hermanos chilenos a otras partes, al Perú o al Ecuador, que manejan un mismo pan, es un pan muy liviano. Se hace nada el pan, ¿verdad? Chiqui me puede confirmar esto, Sebastián Videla, que fue.
Y el Elvis, ¿dónde está el Elvis? Que no lo veo allá. El Elvis se comía todos los panes nuestros. Siento que él es peruano. Porque se acostumbró, me imagino, nunca me he dicho, pero se me acostumbró a nuestro pan. Un pan más pesado, que con una marqueta tú quedas más o menos bien. Del otro pan tienes que comerte como media docena para que puedas quedar más o menos bien. Y aquí los hebreos molestos con Dios, molesto con Moisés, nos trajiste a este desierto, no tenemos agua, no tenemos pan. Y la única comida que tenemos es este pan tan liviano. Nos cae en una muela, como decimos aquí. Continuemos. ¿Qué dice? El 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Observen. ¿Qué cosas? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Observen lo que Dios le dice a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dije anteriormente que ya en la sangre de Cristo estaba profetizada en Génesis 3:15. Aquí vemos este hermoso cuadro de una serpiente ardiente. Una serpiente que arde. La gente que era picada, mordía. Recordemos, la serpiente ya había sido castigada, ya se arrastraba y empezó a morder a la gente. La gente que mordía, moría inmediatamente. Hace poco, hace como 2 o 3 días, mi señora estaba viendo un documental acerca de una serpiente más peligrosa que hay, que ni siquiera eran las más conocidas. Otra que yo nunca había escuchado de ella. Y vio tantos bichos que casi todos los bichos más peligrosos están en la selva. Me dijo, tú vas a tener que dejar de ir a la selva. Me da la impresión que no quiere quedar vivo tan joven, pero bueno. No le he contado que ya tengo planes para los otros años. Para otros lugares, selva también. Y este año voy a ir 2 veces a la selva. Pero aquí lo interesante es que las serpientes, esta serpiente a morder a la gente y la gente comenzó a morir. Mucha gente a morir. Imagínense, ¿dónde está la gente? Exacto, en el desierto. No hay farmacia, no hay nada. No hay remedio. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ardiente. Y ojo que de bronce. ¿Qué tiene que ver de bronce? En la Escritura. Con la justicia. Con el hombre, ¿verdad? Con problemas del hombre. Y Moisés escuchó de Dios que tenía que ponerla en un asta, en lo más alto del monte. Y cualquiera que era picado con ese veneno mortal no tenía que tener fe. Tan solo tenía que mirar, por mirar. Con o sin fe, la persona era sanada inmediatamente, automáticamente de aquella picadura mortal. Solo por mirar. Hay mucha gente que no cree en la Biblia. Algunos creyentes, un creyente me mandó un WhatsApp en esta semana diciéndome a mí, supo de la orden que firmó Bolivia, que ahora se va a prohibir la Biblia, predicar en las calles, cuánta cosa. Yo le respondí, sí. Y luego me pregunté, ¿y qué piensa de eso? Hoy, los creyentes creen menos en la Biblia que cualquier otra persona. Los incrédulos
pusieron como símbolo desde la antigüedad en las farmacias un asta con serpiente. Es el dibujo. Por años. Muchos niegan la escritura. Por años. Ha sido el símbolo de la medicina. Para las boticas, que hay varios países que he ido yo, le llaman botica todavía, o farmacia. Un asta con una serpiente. Interesante. Capítulo 3 del libro de San Juan, versículo 14. San Juan 3:14. Veamos, por favor. Aquí, en esta conversación, en esta escena, se encuentra el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo fue un profesor de la ley, preocupado, observador, va a hablar con Jesús de noche. San Juan 3:14. Y le dice Jesucristo mismo a este Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, ahora aquí, antes de morir, habla con este judío y le trae a la mente de este judío la escena del libro de Números, cuando los hebreos estaban en el desierto. Y le dice: del mismo modo como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así también el Señor Jesucristo será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ya no todo aquel que le mire, porque nosotros, si hay que mirar a Cristo, no podríamos ser salvos, porque ocurrió más de 2000 años atrás. Pero ahora Cristo dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo trae a la mente de este hebreo una escena antiquísima hebrea. Es interesante que aquí, en este capítulo 3, no se da a entender de que este Nicodemo fue salvado. Pero sí, por la historia sabemos más adelante que fue un discípulo, fue un creyente del Señor Jesucristo. Pablo confirma esto mismo en el segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Observemos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Segunda de Corintios 5. Y en el versículo 21, Pablo dice: al que no conoció pecado, y el que no conoció pecado se llamó Jesucristo. Cristo nunca hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo aquel, dice el apóstol Pablo, que cree en Cristo, ante Dios será justo, por creer en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cristo nunca pecó, pero el Señor lo hizo pecado. Los hebreos fueron mordidos por serpiente por causa del pecado. Y el Señor le dijo a Moisés que levantara un asta y pusiera una serpiente, símbolo del pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros, para llevarnos a Dios siempre y cuando creemos en Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, confesamos nuestros pecados. Si la persona no cree aquello, no lo cree, no lo confía, no lo hace, la sangre de Cristo jamás podrá limpiarle.
vemos la importancia de la sangre de Cristo. Primero, en el Antiguo Testamento, profetizada. La sangre de Cristo fue profetizada. Y quiero mostrarle también que no solamente fue profetizada, sino que la sangre en general fue prohibida a los hebreos. En el libro de Génesis, capítulo 9. Génesis 9, estamos hablando de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero yo hablar ahora en la sangre genérico. ¿Por qué? Génesis capítulo 9. Aquí en Génesis 9 estamos en la escena cuando Noé salió del arca con su esposa, sus hijos y sus nueras y todos los animales. 9 del Génesis, versículo 3. Versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios, por primera vez, le permite al hombre comer carne. Desde Adán hasta el arca de Noé. Todos los que vivieron desde Adán hasta que empieza a llover el diluvio. Ningún hombre comió jamás carne. Vale decir, desde Adán hasta Noé, el momentito antes del diluvio, el ser humano era vegetariano. En otras palabras. A Noé, por primera vez, se le permite comer carne, comer animales. Pero se le prohíbe que debe de tomar o comer la sangre del animal. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque desde un comienzo, aquí, como vemos aquí, la sangre se dio, o estaba en la mente del Señor, como vimos en capítulo 3, para expiación del pecado del hombre, para expiar el pecado. No se debe de beber ni comer, como aquí muchos lo hacen prieta, por ejemplo. Y se hace sólido. Dios lo prohibió. Va a decir, la sangre, según la Biblia, fue prohibida antes de la ley. Estamos en el capítulo 9 del libro de Génesis. La ley aparece en el libro de Éxodo con Moisés. La sangre fue prohibida comerla o beberla antes de la ley, lo vimos en capítulo 9, durante la ley, vamos a la Biblia, Éxodo o el Levítico. Vamos al Levítico 17. El Levítico capítulo 17, hablando el Señor, aquí dice lo siguiente, versículo 11. Levítico 17, 11. Dice, porque, Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación. Note según la ley para qué fue la sangre. Solamente pensar en la mente de Dios. Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre. Pero no es mi sangre la que va a hacer expiación, ¿verdad? Según la Biblia, la sangre da la vida al ser humano. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué el hombre se enferma? Porque tiene su sangre sucia o mala. Mientras más limpia el hombre tiene su sangre, más sano será. Muy interesante aquello. En el mismo capítulo 17 que estamos del Levítico, en el versículo 14 veamos lo que dice.
Vuelve a repetirlo, 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho, los hijos de Israel no comerán la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cuando habla de cortado es muerto. Muerto. Después de la ley, también la sangre es prohibida para el hombre. Vale decir que el hombre no fue prohibida en la Biblia antes de la ley, cuando estuvo la ley y hasta ahora que estamos después de la ley, porque Cristo trajo un nuevo pacto. Hechos capítulo 15, y aquí entramos nosotros. Hechos capítulo 15. Había siempre la discusión entre los hebreos de tantas cosas, y entre ellos se dice lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 20. ¿Qué dice la Escritura? En Hechos 15, 20. Sino que se les escriba que se aparten los creyentes de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El creyente no tiene nada que ver con la sangre. Versículo 29 del mismo capítulo, Hechos 15, 29. Que os abstengáis de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, viraréis, pasadlo bien. Así que encontramos eso. ¿Por qué fue prohibida la sangre? Porque como vimos el versículo anterior, la sangre fue dada para expiación del pecado del hombre. La sangre de Jesucristo. Vimos brevemente en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver brevemente en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo. Para ello les invito a ir al libro de Mateo capítulo 27. Mateo 27. Aquí en Mateo 27, esta escena ocurre cuando el Señor Jesucristo está siendo juzgado y luego es presentado a la multitud porque era cultura en aquel entonces que en esa fecha se soltaba un preso el que la multitud quisiera. Eso es lo que ocurre, que todos los años pasaba eso en esa fecha. Pilato siempre pensó, después de analizar todo lo que vio acerca de Cristo, pensó que el pueblo iba a aclamar la libertad de Jesucristo. Pero se llevó una tremenda sorpresa. Capítulo 27, versículo 21 de Mateo. Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Interesante. Sea crucificado, gritó la gente. 23. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Ahora bien, versículo 25. Observe el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí el pueblo está haciendo algo que era correcto, pero a la vez en condenación del Cristo. Muy interesante, porque es cierto, para ser salvo, el hombre tiene que permitir espiritualmente que sea limpiado y lavado por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo grave aquí es que los hebreos rechazaron a Cristo como el Mesías. Ellos no lo aceptaron. Y eso fue gravísimo. Ahora bien, en esta misma escena yo encuentro algo
cosas interesantes, como por ejemplo, cuando los judíos aquí claman por la sangre de Cristo. Nosotros queremos ver la sangre de Cristo correr, pero no para ser limpiados sus pecados, sino para matarlo porque ellos no creyeron que era su Mesías. No le aceptaron. Pilato hace algo muy interesante aquí. Y quiero compartirles lo que yo veo aquí en Mateo capítulo 27 y en el versículo 24. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, observen, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. En primer lugar, Pilato hace algo extremadamente interesante. Les dice a los judíos, a todos los judíos presentes allí, que eran miles, todo varón judío se encontraba en este momento, en esa escena. No había ningún varón judío que se haya quedado en su casa. Todos los hombres allí presentes. Le dice, este es un hombre justo, en primer lugar. Vale decir, ustedes, silencio atrás, por favor. Por favor, no me distraigan. Le está diciendo este hombre, yo no veo nada en ellos, él es un justo. Un varón justo. Luego, los judíos lo escucharon. Luego, vemos aquí otra cosa importantísima que hace este hombre. Ahora, este Pilato, que es el gobernador en aquel entonces, ¿a quién le llevaron un gobernador romano? ¿A quién llevaron a Cristo? Hace algo que debían de hacer y hacían por costumbre desde el libro de Deuteronomio en adelante, cuando no el hombre decía, yo ya cumplí, yo no hay ninguna culpa. Pilato pide agua, públicamente le traen un lavatorio agua, él se lava la mano públicamente ante toda esa multitud hebrea que conocía la costumbre, que conocía aún la misma costumbre de lavarse las manos cuando hay un hombre inocente. Pilato les condenó. Pilato condenó a todos aquellos hebreos que gritaron, crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Pilato, en el día del juicio, yo creo que no va a ser juzgado ni culpable de sangre de Cristo, porque él aplicó un principio bíblico. La esposa de Pilato viene a hablar en ese momento con Pilato. Y miren lo que dice la Escritura. En el capítulo 27, en el versículo 19. Interesante. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la esposa de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Ella también dice que Cristo es un justo. No tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Una mujer no hebrea, hablando de la justicia de Cristo, reconociendo a Cristo como justo. Así que Pilato y su mujer saben que es justo. Alguien le dijo a ella, alguien del cielo le dijo a ella que Cristo es justo. Y Pilato aplica un principio bíblico basado en Deuteronomio de lavarse las manos.
Así que los condenó a todos. Ellos tal vez van a decir algún día, oh, yo no lo supe, yo nunca lo dije. Ah, no. Dice la Escritura, verán al que le traspasaron. Hoy como ayer, como aquel entonces, en ese día que está esta escena ocurriendo, hay mucha gente que aún está metida en las iglesias y que no cree en el poder de la sangre de Jesucristo. Mucha gente. ¿Qué pasó con Cristo? Mateo 27. Mateo 27. En el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarle tesoro de su ofrenda. ¿Qué hicieron con Cristo aquí? Le condenaron. Le mataron. Le llevaron a la cruz. Levantaron a Cristo en aquella asta, poniéndolo entre el cielo y la tierra, tal cual Moisés lo había dicho, tal cual Cristo lo profetizó y se lo contó a Nicodemo. Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Y Dios permitió que cuando los soldados vinieron a ver a los muertos, los 3 crucificados, vieron al primer ladrón que estaba muerto, o sea que estaba vivo aún, le quebró las piernas para apurar la muerte, porque antes de las 6 de la tarde nadie podía estar colgado, tenía pasado las 6 de la tarde que ser sepultado. Le quiebran las piernas al primero, luego vienen a Cristo, ya lo ven muerto, al otro le quiebran las piernas también. Pero aquí el soldado, dice la Escritura, que para cerciorarse que Cristo esté muerto, toma la lanza y se la entierra en el costado. ¿De dónde salió, dice la Biblia? Sangre y agua. Vale decir que Cristo murió completamente desangrado. No quedó ninguna gota de sangre mientras estuvo colgado. Por ti y por mí. Interesante. En el libro de Samuel, en el capítulo 19, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, hay una frase. Cuando nosotros estudiamos las reglas de interpretación bíblica, vemos mucha importancia en ese curso de las frases. Hay muchas frases que nos dan mucha luz. Aquí en 1 Samuel 19, versículo 5, está hablando Jonatán con su padre Saúl y le dice, el hijo al padre, Saúl era el rey, pues le dice el versículo 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Continúa el hijo diciéndole, tú lo viste y te alegraste. Ahora le pregunta el hijo al padre, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Aquí encontramos 2 frases. Primero, sangre inocente y sin causa. Es exactamente, son frases del Antiguo Testamento que tienen que estar relacionadas con la persona de Jesucristo. Cristo fue justo y derramó completamente toda su sangre. ¿Por qué tenía que ser así? En el libro de Hebreos, que es nuestro libro que estamos estudiando, en el capítulo 9 y en el versículo 20, dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. La sangre de Cristo. La sangre del pacto que Dios ha mandado. En el capítulo 13 del libro de Hebreos y en el versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno.
Cristo con su sangre hizo un pacto eterno. Un pacto eterno que va a salvar a aquel que ha creído en su obra redentora. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, veamos lo que dice la Biblia en el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos lavó y nos perdonó. No con la sangre de los machos cabríos, no de los animales, sino con su sangre. Amén. ¿Estás agradecido de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti? La sangre de Cristo es la que da testimonio aquí en la tierra. Un día esa sangre va a clamar, porque la sangre, según la Biblia, clama. Vamos a la Biblia. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y observen por favor. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Como el versículo anterior también dice, 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. La sangre. La sangre. Es interesante. Quiero mostrarle otro versículo acerca de la sangre y cómo ella clama. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 23. Mateo 23. Y dice lo siguiente, en Mateo capítulo 23, en el versículo 35. 23, 35. Observemos. Dice, hablando Cristo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Observen, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Observen, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Va a decir que la sangre justa clama y se va a hacer justicia. ¿Desde quién fue el primero? Desde la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, lo escondió, lo tapó y se quedó. ¿De dónde sacó que se podía matar? Del diablo. El espíritu del diablo, la acción del diablo está desde el huerto hasta ahora. Y el diablo sigue gobernando las iglesias, los gobiernos, Hollywood, la música y todo hasta el día de hoy. Todas las iglesias. Y dice, de la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue muerto entre el templo. ¿En dónde aparece lo de Zacarías en la Biblia? ¿En qué libro? En el libro de las Crónicas. Este Zacarías, porque hay varios Zacarías, pero este que lo mataron injustamente aparece en el libro de las Crónicas. Ahora, ¿por qué Jesucristo dice desde Abel hasta Zacarías? Muy sencillo. Porque la Biblia hebrea contiene la misma cantidad de palabras que la nuestra,
pero tiene un orden diferente. Tiene un orden distinto. Por ejemplo, no tiene primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, primera y segunda Crónica. Es Samuel, Reyes o Crónica. Comienza en Génesis, pero la Biblia hebrea en su orden de los libros comienza en Génesis, pero termina en las Crónicas. El último libro hebreo se llama Crónicas. Va a decir que un día la sangre justa va a ser juzgada para los hebreos desde el primer libro de ellos hasta el último libro que se llama las Crónicas. Ahora bien, si Dios en su justicia va a juzgar la sangre de Abel y la de Zacarías, irá a juzgar la sangre de Jesucristo? ¿O la irá a pasar por alto? Vamos a la Biblia. Nuestro libro, Hebreos. Hebreos. Maravilloso cuando conté este versículo, en este hermoso libro. Hebreos capítulo 10. Y en el versículo 29, Hebreos 10, 29, para que lo marquen. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Y cuál es la sangre del pacto? La sangre de Cristo. ¿Cuánto más? ¿Para cuántos creyentes Jesucristo es como el viejo pascuero, como un Papá Noel, que se puede engañar en cualquier momento? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos de nosotros es más fácil quedarnos en nuestras casas, hacer lo que queremos, pero no involucrarnos en el ministerio? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué estás haciendo tú con la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto valor le das a la sangre de Cristo? Dios le da muchísimo valor. Y Dios no va a pasar por alto la sangre de su bendito y amado y único Hijo. Pero ¿qué es para ti la sangre de Cristo? Un hombre. Sin la sangre de Cristo no tiene nada, nada, absolutamente nada. Pero un hombre con la sangre de Cristo lo tiene todo, absolutamente todo. ¿Cuál de los dos eres tú? Oremos. Padre bendito y amado,